Muchas gracias, Adriana. Pues yo encantada de poder participar con ustedes, gracias al Museo Ixchel, a Violeta, a Pedro Pablo y bueno, todos los que me están apoyando para dar esta charla que tiene que ver con el trabajo que yo realizo en México, particularmente en la región Huasteca, en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues como dice el subtítulo de esta charla, el título La historia de una prenda sagrada, un acercamiento a la indumentaria de las mujeres del pueblo Tenequinagua de la Huasteca Potosina. Pues va a ser eso, un acercamiento. Habrá quienes estén más familiarizadas con algunos conceptos que voy a ir nombrando, entonces yo les pediría que si hay alguna duda, pues al final podamos platicarlos y si tenemos un margen de tiempo. Y bueno, voy a comenzar ya, entonces, Pedro, la siguiente, por favor. En esta imagen lo que podemos ver son varias representaciones de vestimentas y de prendas que en algún momento se consideraron sagradas en la antigüedad y que sabemos además que tienen esta antigüedad muy lejana del tiempo prehispánico. Lo que vemos en pantalla, bueno, pues son códices, representaciones de códices y son figuras de arcillas de distintas partes de lo que comprendía Mesoamérica, que muchos entendemos Mesoamérica como la mitad de México hacia abajo quiere decir Centroamérica, ¿no? Incluyendo Nicaragua, Guatemala, El Salvador, incluso Costa Rica. Y la parte central, que por eso nos lo indica el nombre, Mesoamérica, pues también es muy discutible porque están encontrando vestigios, ¿no? Cada vez hay mayor investigación que nos indica que las fronteras culturales eran bastante móviles o porosas y podían llegar hasta el norte de América, algunas partes, por los intercambios culturales y sobre todo de mercancías. Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié es con estas imágenes que ustedes tienen frente a ustedes en la pantalla, es que sabemos que existían ciertas prendas que en México hemos detectado dos principales, las prendas, digamos, dentro de un complejo indumentario que es en realidad un sistema en donde todo está conectado, podemos ver y entender como sistema el tocado de la cabeza, la prenda que se puede usar en el torso, una falda, los collares, los aretes que portaban, todo esto era parte de un complejo indumentario. Pero de manera particular yo voy a estar haciendo referencia a la prenda que se llama Keshkemetl, que la podemos encontrar, bueno, la podemos ver en la figura de arcilla del lado derecho, la que tiene café terracota, versus, digamos, además, o la otra prenda que era el huipil, que ustedes en Guatemala le llaman hipil, que es además mucho más corto de como se puede ver en México, pero recordemos que, bueno, eran prácticas y tradiciones que se compartían en este gran complejo que se llamaba Mesoamérica. Entonces yo me voy a centrar en esta prenda que se llama el Keshkemetl, que es la que tiene una forma de rombo, termina como en una suerte de pico, o a veces era redonda también, hacia el centro, ¿no? Se usaba, digamos, a la altura de el ombligo o incluso más abajo, como vamos a ver más adelante en otros ejemplos. Pero es efectivamente esta pieza que se llama Keshkemetl, que viene de la lengua náhuatl, es de manera genérica, quiere decir una prenda que se usa por la cabeza o vestido que se usa por la cabeza. Y esta palabra en lengua náhuatl se ha generalizado desde tiempos muy, muy lejanos debido a la conquista que los nahuas emprendieron por todo el territorio mesoamericano. La siguiente, por favor. Es un códice también muy interesante. Son imágenes en donde están representados o los gobernantes o las deidades. Era difícil ver al pueblo ataviado de esta manera. Y además las descripciones siempre nos indican que se trataba de gente muy importante. Este es el caso de el joven 3 pedernal o el 10 venado, ¿no? Que la prenda que visten es esta a la que me refiero, es un keshkemetl que en este códice aparece ricamente decorada,
donde no sé, podemos entender que eran o piedras o a veces eran pieles de animales que eran sagrados incluso, ¿no? Como el jaguar, ¿no? Hay muchas prendas que están representadas con las manchas de la piel del jaguar y muchas joyas, ¿no? Sabemos que existía el jade y además, bueno, este mismo del lado izquierdo que dice que es Kemetl de jade y el lado derecho es el del jaguar. Entonces, estos, aunque son códices del siglo XVI, son códices que todavía pertenecen a la tradición prehispánica por el tipo de trazo que tienen, por cómo se configuraba la figura humana. Están todavía, digamos, de lado, como se pueden apreciar, y posteriormente, con el tiempo, una vez consumada la conquista, empezaron a realizarse códices con el estilo europeo, digamos, las proporciones humanas ya más cercanas a lo que se concebía en el mundo occidental o en el mundo europeo. Pero estos son códices que todavía se hicieron ya durante la conquista, pero digamos con este estilo, el estilo que tenían los indios, ¿no? Como se les llamó entonces. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente página porque a la siguiente imagen. Ahora, dentro de este gran territorio que es ahora nuestro país, que es México, y como yo hacía referencia en un principio, al Quexquemetl y al área que yo he estudiado, que se llama Huasteca. La Huasteca es una gran región cultural con mucha antigüedad que está al oriente del país mexicano, no es una cultura, ahí habitaron culturas muy cercanas al Golfo, y esto es muy importante porque el Golfo de México fue determinante también en el desarrollo de todas estas sociedades. Entonces, la mancha que se ve en morado es la región huasteca, que en la actualidad ya abarca 6 estados del país, 6 entidades federativas. Nosotros le llamamos estados acá a lo que creo que ustedes llaman departamentos, si no me equivoco. Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, esta imagen nos muestra los estados a los que corresponde o los estados que tienen una porción mayor o menor de lo que se ha considerado huasteco. Esto también es muy difícil de determinar, aunque bueno, sí hay muchas investigaciones y datos que apuestan a que son estos 6 estados, ¿no? San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, que tienen una parte en esta gran región huasteca y que tienen, digamos, comparten algunas similitudes culturales, como puede ser el tipo de vestido. En todos estos estados en algún momento hubo Quexquemetl, o lo hay todavía, porque, bueno, al menos en San Luis Potosí, también en Querétaro, en Veracruz, en Hidalgo y en Puebla siguen produciendo este tipo de prendas a la que me he referido, que es el Quexquemetl, y quería darles una idea de cuál es este lugar, porque al oír la Huasteca y en particular el estado de San Luis Potosí, que aquí aparece del lado izquierdo en naranja, pues bueno, no todos sabemos en dónde están todos los estados, que son nada más 31 en este país que se llama México. Siguiente, por favor. Bien, para estudiar esta prenda o la indumentaria en su conjunto, ¿qué es lo que hacemos los que estamos haciendo investigación? ¿Cuáles son las fuentes con las que trabajamos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué había, en qué momento desaparece algo, desaparece una práctica, desaparece o se modifica y se transforma en otra cosa que ya no es lo que se conoció hace 100, hace 200 años? Entonces, bueno, como muchos sabemos, el periodo virreinal duró 300 años en México, la Nueva España, que fue como se llamó. Fue un periodo muy largo, son 3 siglos de grandes transformaciones. Entonces, bueno, estamos buscando también todos estos vestigios de lo prehispánico, de lo mesoamericano, y a veces hallamos estos vestigios que podemos saber que es prehispánico por como lo mostré anteriormente en estas figuras de arcilla y en los códices. Podemos saber que entonces sí existe esta representación de la vestimenta que es
esto, el keshkemetl, que tiene esta forma, que se sigue confeccionando con el telar de cintura, que muchos de ustedes conocen, porque, bueno, Guatemala además tiene muchos pueblos y siguen vigentes todavía estas prácticas, ¿no? El telar de cintura como una tecnología eminentemente mesoamericana y que también existe en otras partes del mundo, no solamente en América. Pero bueno, esta era la tecnología con la cual se podían hacer estos lienzos que después se juntaban, se cosían y se convertían en este tipo de prenda. Y como ven, esta fotografía es de 1932 y tiene mucho que ver ya con la zona en la que yo he trabajado pues los últimos 15 años de mi vida, o sea, de mi trabajo académico y de mi trabajo también pues como una persona interesada y apasionada también por las culturas del Golfo y también por las huastecas, ¿no? de México, pero conozco en particular la potosina, no la conozco en su totalidad, pero es la que mejor y más he andado, ¿no? Porque he vivido incluso por ahí. Entonces, bueno, cuando yo me encuentro este tipo de fotografía, lo que a mí esta imagen me indica es que al menos puedo saber que en 1932 esta prenda se elaboraba de esta manera como lo están usando estas mujeres, que incluso, bueno, no es una buena foto, pero si nos acercamos un poco podemos encontrar y podemos analizar también las figuras y, digamos, o este universo iconográfico que ellas han bordado a través de muchos años en este tipo de prendas. Entonces, bueno, lo que yo pude hacer fue más o menos establecer un recorrido de al menos unos 100 años, un registro entre esta fotografía y algunas pinturas muy pocas que hizo Carl Nebel cuando pisó México, ¿no? Él era pintor, un etnólogo además, bueno, era estudioso y viajero en México, pero además pintaba e hizo unos registros muy interesantes en la sierra, en la sierra norte de Puebla y en la Huasteca Veracruzana, y él pudo registrar en pintura algunas de estas figuras que retrató, retratando a las mujeres de los lugares que él iba visitando. Entonces, Carl Nebel, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, esta fotografía y después los registros que yo empiezo a hacer in situ en los lugares que yo voy visitando, en las comunidades, preguntándole principalmente a las mujeres, porque bueno, esta ha sido históricamente una práctica femenina, la del textil, aunque bueno, en el siglo XX y en el XXI ha cambiado mucho, sí es importante decir que las mujeres estaban íntimamente ligadas a la cuestión de los tejidos, porque el tejido es una actividad que tiene que ver con la luna, con los periodos menstruales, con la oscuridad, con la humedad también, porque lo femenino, digamos, en Mesoamérica se rige, digamos, por esto de esta idea de la oscuridad, de lo profundo, pensando también en un útero, ¿no? Por ejemplo, o en las cuevas en muchos lugares, en los montes sagrados de muchos lugares, son representaciones de la matriz o son lugares donde habita la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que a mí me cuentan todavía estas mujeres que yo logro entrevistar. Pero además, volviendo al tejido, que hay mucha mitología, aunque cada vez se va perdiendo más, digamos, este tipo de relatos de origen mítico, ¿no? Un origen muy, muy, muy anterior, ancestral, en donde se indica que la luna es la madre y es la compañera de todas las mujeres y es la que indica cómo se va a hacer el tejido, cómo se va a hacer, bueno, primero el hilado, porque las mujeres estaban encargadas desde sembrar, cuidar las plantas, la planta de algodón, cuidar que creciera, observar los ciclos, ¿no? Por esto también la importancia de la luna, hasta obtener finalmente el algodón hilado y este hilo que podía montarse en el telar para obtener un tejido. Los tejidos antes se pintaban, antes del periodo novohispano.
Entonces se pintaban, había otras técnicas, ¿no? También bastante antiguas, que de dibujar directamente sobre el telar. Esto implicaba también usar hilos, son técnicas que todavía se usan en la actualidad, pero por ejemplo esto del bordado, el bordado en punto de cruz, o el bordado fino, o a veces también le podemos escuchar mencionar de muchas maneras al tipo de bordado. Esto es una técnica que llega con los españoles. La aguja y el hilo y el bordado llega con los españoles. Entonces, bueno, esto se incorpora a un quehacer, a un saber hacer ancestral, y yo lo que creo es que se enriquece, a pesar también de muchas prohibiciones, porque sí las hubo, o sea, también estamos hablando de una conquista que fue no solo militar, sino una conquista ideológica, y que también el cruce de estas dos ideologías que hicieron su amalgama y crearon también su propio producto, ¿no? ¿Qué es este producto? Es también lo que podemos escuchar como sincretismo, es una palabra bastante común. El sincretismo crea su propia propuesta, es también una ideología, ¿sí? Que se deriva de este periodo tan largo de virreinato, más que colonia, de virreinato. Entonces, bueno, estos son, digamos, los rasgos, los vestigios, lo que yo encuentro de cómo se hacían estas prendas en 1932, cómo usaban las mujeres el tocado en la cabeza, y además, bueno, yo sé que esto era todo con hilos de algodón, lo que bordaban y lo que tejían, pero con el tiempo se va transformando. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? La siguiente, por favor. Aquí tenemos tres imágenes muy interesantes, tres fotografías de mujeres portando el quexquemetl. La del lado izquierdo es una mujer nahua, es una fotografía de 1965. La central es una mujer tenec, es una fotografía de 2008 aproximadamente. Y la del lado derecho es una fotografía también de los años 60, del siglo pasado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Como yo ya conozco un poco más, digamos, de cuál es la iconografía, ¿no? Empezamos a entrenar el ojo para identificar a qué pueblo pertenecen, aunque ustedes fíjense que las tres comparten un mismo elemento, que es la estrella central. Entonces, bueno, el uso de la estrella en México, en muchos de los pueblos, digamos, está muy ampliamente distribuido, es una figura muy usada en el quexquemetl y en otras prendas también, en el huipil y en los rebozos. Entonces, esta es una figura que, bueno, a veces quisiéramos saber cuál es el origen de las cosas, y a veces nos apresuramos por tratar de encontrar el origen, y también además del origen, cuál es el simbolismo de las cosas. Entonces, también lo que a veces encontramos es que las mujeres que ahora, que siguen haciendo este tipo de prendas y siguen bordando este tipo de figuras, pueden referirse a ellas pues así como estrella de 8 picos. A veces esta estrella parece más una flor de 8 pétalos que una estrella de 8 picos. Pero a lo que me refiero con esto es que se mantiene, digamos, una manera, un significante, que es lo que estamos viendo bordado, esta parte visual, pero se va perdiendo el significado con el tiempo, porque son muchos años. O sea, hay que considerar que también la memoria se ha guardado, ha resistido en muchos casos. Esta es una forma de memoria, es una expresión del patrimonio, es una expresión de la memoria también de los colectivos, de los pueblos, pero se va fragmentando porque ha estado expuesta a demasiadas transformaciones, a cambios muy vertiginosos, y sobre todo estos cambios tan fuertes que se están dando en el último siglo, en el siglo pasado, el 20, y este siglo 21 con los mercados globales, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo que les quiero mostrar es que les decía, es una mujer nahua de la Huasteca Potosina que yo trabajo. La mujer del centro es una mujer del pueblo Tenec, y la mujer del lado derecho es una mujer del pueblo Huirrárica, que también se les conoce como huicholes, pero
ellos se autonombran Wixárikas, ese es el nombre del pueblo, y son fotografías de distintos periodos, pero para mostrar que el uso del quexquemetl también era algo que estaba bastante difundido en el México antiguo, desde el México mesoamericano, digamos, bueno, cuando era Mesoamérica y ahora que se llama México. Y bueno, vamos a continuar, por favor, la siguiente. Estas dos fotografías son dos momentos del mismo evento. Fue en el 2007 en un pueblo de nombres, bueno, además es de origen el pueblo Tenec, por ejemplo, el del lado derecho son las mujeres Tenec, es un pueblo que tiene su origen en lo maya, ¿sí? La lengua, el Tenec, está perfectamente identificado con una lengua que ya se perdió al sur de México, en un pueblo que se llamaba Chicomucelo, y es un derivado de la lengua del chicomuceltoque, que bueno, pues ya esta lengua, bueno, ya prácticamente, creo que ya está extinta, esos son los datos que yo tengo, pero está probado, digamos, el origen mayense del pueblo Tenec. Entonces, hay palabras que incluso a lo mejor hasta a ustedes les van a sonar parecidas, digamos, o familiares, los que estén sobre todo más familiarizados con el asunto textil de origen maya, y esto fue tomado en un pequeño lugar, un barrio, dentro de un pueblo. Este barrio se llama Chununsen. Entonces, bueno, el del lado derecho son mujeres Tenec y del lado izquierdo son mujeres nahuas danzando, no danzan juntos, cada quien tiene sus danzas y regularmente danzan los hombres y danzan las mujeres, pero cada quien hace su propio grupo, no se juntan. Un pueblo y el otro conviven muchísimo porque territorialmente comparten, digamos, la misma geografía y tienen incluso intercambios culturales muy interesantes de lengua, de asumir ciertas palabras unos y otros, ¿no? Los nahuas, algunas palabras Tenec, pero es más fácil escucharle a los Tenec algunas palabras en lengua náhuatl. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es el parecido también nuevamente, del quexquemetl, de esta prenda que bordan, que usan en el torso, lo usaban en la antigüedad para cubrir el pecho desnudo. Y aquí lo que quiero mostrar es que, bueno, también no son fotografías muy detalladas en cuanto a las figuras que llevan bordadas, por ejemplo, las mujeres del lado izquierdo, en donde se reconocen figuras que no llevan las mujeres del lado derecho. La estrella la comparten otro elemento también que le llaman el árbol florido o le dicen también el árbol de la vida. Este nombre que le dan a veces a las figuras que ellas bordan tiene ya una interpretación. Decir que se trata del árbol de la vida quiere decir que están dándole un significado. Entonces, yo decía que los significados o el simbolismo de los objetos que se producen pierden a veces su contenido con el paso del tiempo. A veces se vacían, pero también los pueblos, y yo creo que todos los humanos en todo el planeta tenemos una gran necesidad de dotar de sentido y de simbolismo a las cosas, porque la vida simbólica es muy importante para todos. Entonces, si algo no lo tiene, se lo vamos a dar. Entonces, bueno, si estamos repitiendo con el tiempo que a lo mejor esta estrella tiene que ver con los rumbos del universo, entonces puede ser que tenga un sentido ancestral y también aquí es fácil patinar, ¿no? O digamos, patinar quiero decir, pues sí resbalar con el significado de las cosas porque a veces no son precisamente los pueblos los que redotan de sentido a sus objetos o a las figuras que bordan en estas prendas textiles, sino que también hay que reconocer que los investigadores, los antropólogos, los historiadores, tenemos mucho que ver y mucha interacción en la actualidad con estos pueblos y vamos ofreciendo a veces
información que ellos toman y dicen, ah, pues esto suena bonito. Entonces, a veces de veras es difícil separar el discurso de un antropólogo, ¿no?, del verdadero sentido o simbolismo o significado de una cosa. Pero bueno, entonces pasamos a la siguiente. Esta prenda que vemos aquí es una prenda nahua. Yo la conozco, bueno, no tengo, tengo muy pocas prendas, yo casi todas las que puedo mostrar son de los registros que he registrado en distintos lugares. Y esta prenda sí corresponde a una tradición un poco más vieja, ¿sí? Lo que vimos anteriormente con los coloridos, estos rosas que son muy brillantes, los rojos muy brillantes, quiere decir que se están usando hilos de tipo industrial, ¿no? Que esto es, bueno, digamos, el mercado está invadido con este tipo de hilos que llamamos estambre o hilos sintéticos, pues que son polímeros, son derivados del petróleo, no se despintan, no se desgastan tan fácilmente, duran más, aunque bueno, sí, también con mucho tiempo de uso, sí llegan a romperse las fibras, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es una prenda nahua, es la misma por un lado y por el otro. Yo a veces lo que puedo mostrar en el caso de las Tenec es que reproducen lo mismo de un lado y del otro. Yo he tratado de decir que tienen un frente y un reverso, pero no, en el caso de las Tenec es casi siempre idéntico lo que bordan por un lado y por el otro. Digamos, lo que encuentro es siempre una resolución simétrica, radial, ¿no? Del lado a lado, que es no radial, sino es más bien una simetría plana, que se corresponde si pasamos imaginariamente una línea vertical y una línea horizontal. En muchos de los casos, lo que se hace de un lado, del lado izquierdo y del lado derecho, se corresponde uno y otro, y a veces el arriba y el abajo también. Pero es casi siempre la línea vertical la que nos está indicando este juego geométrico del cual parten para realizar estas figuras. Otro asunto muy interesante de este tipo eh, de diseño de la iconografía, que todo está hecho, como les decía, en técnica de punto de cruz, es que no hay ningún trazo previo, no hay ningún dibujo, es únicamente la relación del ojo, de la mano, con el soporte que tienen ellas. El soporte es esta prenda que ya está cosida, y cómo empezar a diseñar del centro hacia los lados es, digamos, como un parámetro que tienen siempre, regularmente empiezan a abordar la figura central. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estrellas, nuevamente, complejos de estrellas, figuras geométricas, a excepción de algunas figuras que parecen de fitomorfas, ¿no?, como de algún vegetal, que llaman el árbol, que les decía, el árbol florido o el árbol de la vida. Hay como de manera general se encuentra esta interpretación para este tipo de figura, como se puede ver del lado izquierdo, abajo de la estrella principal, a la izquierda y a la derecha. El Keshkemetl, bueno, digamos el frente o el reverso del mismo Keshkemetl que vemos del lado derecho es completamente geométrico, son figuras, son estrellas. Algunas parecen flores, pero están más puntiagudas que redondas como las flores, ¿no? Entonces, bueno, son composiciones. Casi permanentemente es lo que hacen, composiciones, ¿no? Y la parte que está bordada todavía se encuentra en algunos lugares. Este tipo de prenda entre las mujeres nahuas está prácticamente desapareciendo. Entonces aquí hay algo muy interesante. Yo nombré a esta plática la historia de una prenda sagrada porque tiene que ver con el uso, con la confección y con el uso para ciertas ceremonias que son muy importantes dentro de la ritualidad de estos dos pueblos. Y estas ceremonias tienen que ver todavía en una
vinculación muy estrecha con el entorno natural, con lo que yo decía, la madre tierra. Bueno, no lo digo yo, lo dicen todavía las nahuas y lo dicen las mujeres Tene, que es muy importante, esta idea de la madre tierra como la proveedora, ¿no? En donde habita el agua, los vientos, los dueños de los recursos naturales. Bueno, ahora los dueños de los recursos naturales ya son otras personas, ¿no? Ya se ha privatizado bastante, pero ese es otro asunto. Sí hay una relación muy estrecha con el entorno natural, para lo cual tiene sentido de uso, sentido de confección y de uso este tipo de prenda. Con esto también lo que quiero decir es que en el caso de las nahuas, que no, en las que, digamos, esta práctica, esta tradición de realizar la vestimenta está desapareciendo, y esto nos está indicando que están desapareciendo también las danzas. Y cuando las danzas desaparecen, quiere decir quizá que ya se murió el último músico, ya no hay música, y las danzas sin música, pues no puede ser. Entonces, cuando los músicos desaparecen, pues ahí hay un riesgo importante de toda esta relación cosmológica, ¿no? Que implica, digamos, la vida sagrada de un pueblo como el Tenec o como el Nahua. La siguiente, por favor. Estas son dos prendas por uno de sus lados, ambas son Tenec. Yo he aprendido a reconocer que lo Tenec, después de verlas, hacer comparaciones y de platicar con la gente, lo Tenec, miren nuevamente como vemos la del lado izquierdo, que tiene estos dos plantas, yo les llamo plantas extendidas, que ellos llaman el árbol florido o el árbol de la vida, siempre también una figura central que no destaca necesariamente por su tamaño, como lo vimos en la anterior, con la prenda nahua. Pero se parece también, hay cosas similares. Vean cómo se confeccionan las aves. En el caso de los nahuas, escasamente se ven aves, pero sí también las hay, no quiere decir que no, pero se ve más en las prendas de tipo Tenec. Veamos la del lado derecho, que incluso tiene un texto, tiene eh, tiene un bordado bueno, tiene una fecha, tiene letras del alfabeto y ellas muchas veces bordan sus nombres. Esto también nos está hablando de una fecha, de un periodo específico, el cual tiene que ver con los momentos de alfabetización más fuertes, ¿no? En el país, en México, y de cuando las mujeres empezaron a asistir a la escuela y aprendieron a leer y a escribir. Entonces, bueno, podían dejar este tipo de, digamos, de marcas identitarias, pero no era muy usual, no era parte de una tradición. Vean también, hay figuras de animales, de tipo, hay unas ardillas encontradas, bueno, a mí me parece que son ardillas, hay una liebre, me parece que es una liebre, en la que está del lado derecho, a la izquierda, visto de frente, a la izquierda de esta figura en cruz, parece a punto de saltar. Estos tampoco son necesariamente animales que estén representados en el Quexquemétl de las mujeres Tenec. Entonces, hay una tradición de mantener ciertas figuras. Recuerden la fotografía que les mostré al principio, de 1932, y bueno, y cómo todo esto se va modificando, se van incorporando otros elementos de otros repertorios iconográficos y que tienen mucho que ver con los mercados. Aquí les llamamos tianguis a los mercados, a este sistema eh, ambulante, ¿no? Que va ofertando distintos materia prima e incluso revistas o manuales de bordado a los que acceden muchas mujeres, y entonces empiezan a incorporar incluso figuras de revistas. A mí me las han mostrado, ¿no? Y como entre ellas también hacen una suerte como de competencia para indicar quién es más hábil a la hora del bordado y darle mejor forma curveada para que parezca en tercera dimensión, que esto es algo que tampoco se veía, ¿no? Por eso es el punto de cruz, el efecto que da es rectilíneo, principalmente, pero también se puede engañar a la vista con una técnica muy desarrollada para crear trazos que parezcan curvos. Siguiente, por favor.
¿Cómo vamos? Porque yo puedo, creo que hablar mucho y ¿alguien me dice? Bueno, estos son de los escasos momentos que yo pude encontrar a lo largo de mi trabajo de campo en esta región, en la Huasteca, en donde encontré mujeres con telares de cintura. No quiero decir que no lo exista, que no lo haya, que ya haya desaparecido. Sé que hay casos por ahí, ¿no? Antes eran más las mujeres adultas, ¿no? Como esta mujer que vemos del lado izquierdo que todavía está hilando de manera tradicional, ¿no? Con lo que conocemos como uso y malacate. Bueno, el malacate antes se hacían de barro, ¿no? Esta es una jícara que tiene que ver, no sé, con el fruto de un árbol, ¿no? No sé cómo le llamen esto en Guatemala. Pero bueno, el asunto aquí es que yo encuentro todavía estas mujeres hablamos de hace 10 años. Yo he escuchado, actualmente no he encontrado mujeres que estén con su telar de cintura, pero sé que ha habido ya algunas acciones de implementar o de rescatar esta técnica en algunas comunidades. Yo a las mujeres que yo logré entrevistar, mujeres no tan jóvenes, bueno, de muchas generaciones, de todas las generaciones que pude, las más cercanas digamos, a los 50 años hacia arriba, que yo pensaba que a lo mejor podían haber observado a la abuela o a alguna familiar lejana o la abuela, bueno, el abuelo por ser la mujer más vieja del pueblo, o a las abuelas directamente consanguíneas, ¿no? Porque se dice que esto se enseña de una generación a otra. Y es cierto, pero se aprende principalmente observando. No he encontrado yo que se platique tanto este saber hacer, sino que hay una disposición muy importante visual para aprender y para reproducir lo que se está observando, bueno, lo que se observa una y otra vez de una generación a otra. Y no me contaron que hubieran visto a mujeres usando el telar. También muchas no conocen el bordado con hilo de algodón. El hilo de algodón es caro y nuevamente regreso a este asunto de se está recuperando porque, bueno, también empieza a haber talleres y gente que está preocupada más por otro tipo de cortes, porque esta prenda que tenía un uso sagrado, que ha tenido históricamente un uso sagrado, está incursionando desde hace 3 décadas en un mercado de artesanías en el que todavía no ha tenido mucho éxito. Siguiente, por favor. Estos son dos ambientes, bueno, es el mismo momento y es el mismo lugar, en donde, bueno, una vez más podemos probar cómo la vestimenta en su totalidad es de uso ceremonial. Y les digo, ya se ha puesto a la venta, ya hay muchas intenciones bueno, desde hace tiempo de hacerla circular en ferias nacionales, ¿no? Donde siempre hay puestos de artesanías y, y bueno, pero yo lo que creo es que hay textiles que tienen más éxito que otros, ¿no? Estos resultan a veces también, hay una situación que tiene que ver con el poco éxito de incursionar al mercado y es que también la gente no paga el trabajo que las mujeres dedican a elaborar este tipo de prendas. Entonces, bueno, el regateo es muy fuerte o a veces la inaccesibilidad para llegar a los lugares donde ellas los realizan, o la falta de contactos para pertenecer, estar en contacto con la gente que está en estas redes de mercado y se pueden ofrecer y a lo mejor tener un poquito de más suerte. Y bueno, en la foto del lado izquierdo no se ven las mujeres, pero las mujeres están haciendo una danza al pie de este palo, que es el palo volador, que ustedes también tienen en Guatemala. Siguiente.
Este es otro momento también de la vida sagrada, de las danzas, del recorrido. Empiezan con las danzas, las pueden realizar durante días, y las danzas también, bueno, tienen un fin después de la danza. Antes y después llegan al pie del Monte Sagrado. Hay un lugar importante, digamos, dentro de la geografía de los huastecos y de los Tenec, que también se les llama huastecos, y de los nahuas, que comparten, ¿no? Hay unas cuevas sagradas en donde realizan ceremonias, y hay un nacimiento al pie de estas cuevas en donde se hacen ceremonias, se hacen rituales permanentemente en lugares específicos, ¿no? Siempre los manatales son importantes. La entrada de la cueva. Siguiente. Aquí van a ver una imagen, la gente está a la entrada de la cueva, y bueno, aquí hacen otras ofrendas, aquí ya encienden las velas para poder entrar a las cuevas sagradas. Siguiente. Y bueno, esta es una imagen muy común del uso, lo que les decía, de las fibras sintéticas, del uso del estambre, de los mercados, y cómo esto también pudo haber provocado el cambio en los colores, ¿no? En el uso de un color, y si se acababa, pues entonces sustituirlo por otro, que sucede en muchas ocasiones. Si se hacía una figura con bordado rojo y no se acababa el hilo, pues se podía completar con uno azul, ¿no? Los azules eran poco vistos hace tres décadas o 4 décadas, y en la actualidad, bueno, pues es más común ya observar todo tipo de colores. Siguiente. Esto es nada más para decirles que esta ha sido como la tendencia en el bordado, ¿no? A llenar el espacio con más figuras. Eh, Esto, bueno, a veces ha sido motivo de discusiones también entre ellos, porque cuando ellos lo miran, o sea, recordemos la fotografía con la que empezamos, de estas tres mujeres de 1932, en donde había áreas blancas sin bordar, y cómo la tendencia ha sido a ir llenando los espacios, ¿no? Con muchos elementos, digamos, iconografías tradicionales y otro tipo de iconografías eh, que van incorporando de manera muy reciente, ¿no? Entonces son trabajos muy elaborados, pero hay quienes dicen, bueno, aquí ya no podemos ni reconocer lo sagrado, ¿no? Porque se pierden las figuras entre tantas que son y llenan los espacios. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Entonces es importante mostrarles cuál ha sido la tendencia. Y ya con la siguiente imagen, siguiente por favor. Esta es una imagen en donde ya termino de darle la vuelta a la presentación. Es el interior de las cuevas sagradas, que ya vimos este recorrido porque lo sagrado, y aquí yo termino también porque aquí es donde empezó todo mi trabajo la primera vez que pude asistir a una ceremonia al interior de la Cueva del Viento, hace algunos años, y aquí es donde yo dije, bueno, ¿y qué significa todo lo que tienen bordados en estas prendas, ¿no? Y toda esta indumentaria. Y bueno, pues yo aquí cierro, no sé si hay preguntas.